¿Se logra ver bien? Cuando avanza también. Hola, aló. Ya, ya. Ya, chicos, entonces vamos a continuar con esta segunda parte y vamos a ver esta primera pregunta que está relacionada con algunos temas de endocrino. Entonces, ¿cuál de las siguientes no es una causa de hipercalcemia? Si pueden usar su micrófono sería mejor porque ahorita no puedo ver los mensajes. ¿Alguno tiene una clave? Ya bien. Entonces, bueno, la hipercalcemia es básicamente el calcio elevado en sangre, ¿no? El calcio elevado en sangre y va a tener distintas causas. Entonces, ustedes recordarán por fisiología que el calcio es un electrolito que va a tener diversas funciones, como por ejemplo a nivel de la despolarización, a nivel muscular, para o la contracción de los sarcómeros, ¿no? Pero también tiene, y bueno, básicamente ese músculo, ¿no? Es el que se encuentra tanto a nivel de músculo liso en los intestinos, bronquios, como también a nivel del músculo estriado y a nivel del músculo cardíaco. Entonces, toda la sintomatología puede derivar a partir de allí. Aparte que también va a interactuar con otros electrolitos. Y ahora, en cuanto a causas, existe una hormona que se llama la paratormona, que me imagino que ya habrán estudiado en hiperparatiroidismo. Y esta paratormona tiene diversas funciones, entre ellas la de elevar el calcio, ¿verdad? La de elevar el calcio. Entonces, muchas enfermedades van a causar un aumento de la paratormona, ¿no? Un aumento de la paratormona y por lo tanto hipercalcemia. Otras, ¿no? Van a causar hipercalcemia por medio de la vitamina D. La vitamina D, ¿no? Que se va a activar cuando se vuelva calcitriol, de calcidiol a calcitriol. Esta va a aumentar la reabsorción de calcio a nivel de la nefrona, a nivel del intestino, ¿ok? Y de esta forma va a regular los niveles de calcio. Entonces también cuando la vitamina D esté elevada, vamos a tener un calcio elevado. Entonces, chicos, hasta ahorita alguien no tienen una clave de cuál no sería una causa de hipercalcemia. Ok, pero él dice la D. Ya. Entonces vamos a ir descartando. Primero, mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que es bastante frecuente, en el que básicamente va a cursar con hipercalcemia, lesiones de hueso, anemia y falla renal. Entonces tiene una mnemotecnia que es la mnemotecnia CRAP, ¿ok? CRAP, tiene la mnemotecnia CRAP. C de calcio, R de renal failure, A de anemia y B de bone lytic lesions. Entonces, va a causar hipercalcemia porque va a liberar, va a destruir hueso y el hueso que contiene calcio, ¿no? Va a elevar los niveles en sangre. Y la paratormona, de hecho, también actúa de esta forma, ¿no? Porque va a activar los osteoclastos que aumentan la resorción ósea. El síndrome de leche alcalinos es un síndrome en el que existe una ingesta de material exógeno de calcio, sea por medio de la leche o también de fármacos. Entonces va a causar con falla renal, alcalosis metabólica, hipercalcemia. Lo van a ver más en medicina interna. El cáncer pulmonar de células escamosas específicamente cursa con calcio elevado. O sea, cáncer pulmonar hay distintos tipos, pero este de escamosas es algo, es un dato bastante frecuente y que se suele preguntar bastante en exámenes.
¿ya? Y lo que va a causar es que en las células neoplásicas va a haber una actividad intrínseca de la 1-alfa hidroxilasa. Entonces va a haber una activación de la vitamina D a calcitriol, lo cual, como les había mencionado antes, va a elevar el calcio. Después la enfermedad renal crónica. Ok, la enfermedad renal crónica no estoy seguro si ya llevaron renal, pero la enfermedad renal crónica va a cursar al inicio con hipocalcemia. ¿Por qué? Porque ¿dónde se activa la vitamina D, chicos? ¿Recuerdan? Si recuerdan la fisiología de la vitamina D. La vitamina D surge a partir del colesterol a nivel de la piel, ¿no? Y por ello es importante que que recibamos luz solar. Y a partir de ahí, estos derivados del colesterol van hacia el hígado, ¿no? Y allí se forma por medio de hidroxilasas, ¿no? El calcidiol. Y este viaja a nivel renal y allí recién se forma la vitamina D activa, la que tiene función, que es el calcitriol. Entonces, cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, no va a poder formar vitamina D activa, entonces el calcio va a estar disminuido, ¿ok? Este calcio disminuido va a generar una elevación de la hormona paratormona, porque en la sangre va a haber calcio bajo, entonces a nivel de las paratiroides que sensan el calcio, ¿verdad? Estas van a detectar, ¿no? Que está disminuido. Entonces, esas células paratiroideas van a empezar a liberar más paratormona, ¿no? Y de esta forma va a haber algo que se conoce como osteitis fibrosa quística, ¿ok? A nivel de los huesos. Va a haber una destrucción de huesos. Después tenemos el hiperparatiroidismo terciario. Seguramente les han hablado del primario, secundario, terciario. De repente les puede confundir un poco. En el hiperparatiroidismo primario, suena como un trabalenguas. En el primario hay un adenoma a nivel de la glándula que de por sí va a empezar a liberar paratormona, ¿ok? De forma autónoma, así solito. Y eso va a elevar el calcio. El hiperparatiroidismo secundario, por otro lado, va a suceder porque hay una hipocalcemia, ¿ok? Que está generando, que está generando que se eleve la paratormona. Porque como está bajo el calcio, entonces la paratiroide dice, uy, no, tengo que soltar más paratormona para elevar el calcio. Ese es el secundario. Y en el terciario, ¿ok? Y en el terciario, lo que va a ocurrir es que el secundario ya reguló los niveles de calcio, ya está normal, ya está elevado, pero va a continuar secretando paratormona, o sea, la paratormona va a continuar elevada, ¿ok? Entonces, aquí también el calcio estaría elevado. La enfermedad renal crónica es un ejemplo insigne del hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? En este caso, entonces, como les mencioné, habría más bien una hipocalcemia, ¿verdad? Por la falla de la producción de vitamina D activa. Ya. Entonces, esa sería la clave, chicos, la D, como mencionó su compañero. Ya, siguiente pregunta, chicos. Un paciente de 50 años llega al examen médico de trabajo y se le realizan test de laboratorio. El paciente refiere que hace 3 años le diagnosticaron diabetes y ahora está tomando metformina. Se le realizan exámenes de laboratorio y se encuentra un calcio en 10,8 que está elevado, paratormona en 80 picogramos, que también está elevado, T4 normal y glucosa en 106 miligramos por decilitro. ¿Cuál de los siguientes sería el diagnóstico más posible del paciente? A ver, chicos, entonces tenemos un paciente diabético que tiene la glucosa 106, T4 normal, calcio 10,8, PTH 80, ambos están elevados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Alguien se anima a hacer una clave? El calcio está elevado, la PTH también está elevada. Ya chicos, entonces, a ver, lo que primero tenemos que plantear es cuáles son los problemas del paciente.
¿Tiene hipercalcemia? Sí, sí tiene hipercalcemia. ¿Tiene la paratormona elevada? Sí, ¿verdad? Entonces tiene hiperparatiroidismo. T4 normal, glucosa está normal. No nos dice si es en ayunas, al azar, pero vamos a asumir que es al azar. Entonces también estaría normal. Entonces, si es un hiperparatiroidismo, la pregunta es, ¿será primario, será secundario, será terciario? Entonces, en el secundario, como mencioné, el calcio está bajo y es por eso que la PTH se eleva, ¿verdad? Entonces, no es secundario. Y el terciario ocurre, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo, pero que ya han pasado por un secundario y ahora están en un terciario, ¿no? Como un adenoma autónomo. Entonces, ¿cuál sería? Un hiperparatiroidismo primario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esos sería la clave, chicos? ¿Tienen una idea? A ver, ¿están pensando por ahí? Bueno, la clave sería adenoma paratiroideo, ¿verdad, chicos? Porque como es un hiperparatiroidismo primario, estamos hablando de que la glándula paratiroides comienza a lanzar paratormona de forma autónoma, ¿no? Y esta eleva el calcio, ¿verdad? Eleva el calcio. Entonces sería clave B. A ver, vamos a continuar. Pregunta 3. Un paciente de 45 años con nódulo tiroideo TIRAT5 se le realiza tiroidectomía completa por afectación bilobular. O sea que era un nódulo que estaba afectando a ambos lóbulos. O sea, por eso es que se le extirpó toda la tiroides. Lleva 2 días postoperado. Comienza a presentar calambres y debilidad muscular. Se le realiza un ABA y se encuentra calcio en 6.7, lo cual está bajo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos sería esperable en el paciente? A. Sudoración excesiva y cefalea. B. Hipertensión arterial. C. Ganancia de peso. D. Espasmo carpopedal. O E. Cálculos renales de oxalato de calcio. Si recuerdan en clase que mencionaron algunos signos, ¿no?, semiológicos. A ver, dicen la D. ¿Estará bien? Ya, entonces, lo que tenemos es un paciente. Ese es un ejemplo, un caso típico de un paciente con hipocalcemia inducida por una tiroidectomía. Porque cuando se llevan la glándula tiroides, se llevan a sus hijitos, ¿no? Que son las glándulas paratiroides, que están chiquitas ahí en el parénquima. Entonces, cuando se las llevan, no va a haber paratormona. Y si no hay paratormona, entonces el calcio se va al suelo. Por eso es que el paciente tiene hipocalcemia. Entonces, la pregunta traducida sería, ¿cuál es un signo de hipocalcemia? La sudoración excesiva, la sudoración excesiva y cefalea, bueno, no, ¿verdad? Estos son típicos del feocromocitoma. Ya el feocromocitoma, que es un tumor de la médula adrenal que libera epinefrina, libera noradrenalina y que tiene una tríada semiológica típica que es cefalea, sudoración y palpitaciones o taquicardia. La hipertensión arterial tampoco, ¿no? Esta no tiene una relación tan directa con los niveles de calcio. Ganancia de peso tampoco, eso es más como que en endocrino sería pues de hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo. Cálculos renales de oxalato de calcio. A ver, en caso de esta, tampoco es tan directa, porque los cálculos de calcio se forman más bien por niveles elevados, ¿no? De este, ¿no? Y acá estamos hablando de una hipocalcemia. El espasmo carpopedal sí, ¿no? ¿Cómo se llama ese signo, chicos? El signo
¿cómo se llama? De Trousseau, ¿verdad? El signo de Trousseau en el que te colocan el tensiómetro, ¿no? Y pasados, o sea, como si fueran a medir la presión, ¿no? Y lo que va a suceder es que pasados unos 2 minutos aprox, el pulgar comienza a tener contracciones autónomas, ¿no? Espásticas, debido a los pocos niveles de calcio que tienen. Y cuando estás impidiendo la perfusión de esos tejidos porque estás apretando el brazo, entonces la hipocalcemia se eleva mucho más y eso genera los espasmos, ¿ok? La hipocalcemia pues tiende a generar problemas de contractibilidad excesiva. Entonces hay espasmos, puede haber diarrea y hay alteración del estado de conciencia en una hipocalcemia típica, ¿ok? Otro signo que también preguntan bastante es el signo de Chebostek, ¿no? Que es un espasmo facial en el que hay también varios tipos, pero básicamente cuando tocas o palpas, percutes la zona preauricular, ¿no? Esto va a generar un espasmo del facial, ¿verdad? El facial que pues básicamente inerva la mayoría de los músculos de la risa, ¿no? De la cara, excepto los músculos de la masticación, ¿no? Que son inervados por el trigémino más bien. Entonces esta sería la clave. ¿Ok? Si tienen preguntas, normal pueden dejarlas también en el chat o prender el micro. A ver, vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la hormona paratiroidea? A ver, esta pregunta está un poco más complicada. No sé en realidad cómo es que quieren enfocar su examen, porque, a ver, en mi caso, el examen lo hizo el doctor Calderón eh, y estuvo asequible, o sea, no estuvo muy complicado. Las preguntas que estoy poniendo acá de repente tienen un poco más de nivel que las de ese examen. Pero también me comentaron que quizá la doctora Arribas Plata lo iba a hacer. Y la verdad es que no tengo idea cómo es que hace esos exámenes. Pero bueno, tampoco es que considero que pregunte cosas muy ateras, ¿no? Muy rebuscadas. Entonces, lo ideal es tener un balance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que marcan aquí, chicos? A ver, la A dice, aumenta la activación de los osteoclastos, no, de los osteoclastos. La B dice, aumenta la absorción intestinal de fosfato. La C, disminuye la pérdida urinaria de fosfato. La D, aumenta la producción de calcitriol. O la E, reabsorbe calcio en el túbulo contorneado distal. A ver, para los que son fisiólogos. A ver, como dijimos, chicos, la, para, la paratiroidea te eleva el calcio, ¿verdad? Ah, no me salió. La paratiroidea te eleva el calcio. Ya, te eleva el calcio. ¿Cómo lo hace? Activando los osteoclastos. Activando los osteoclastos. Esto está bien. Aumenta la absorción intestinal de fosfato. Ya. Aquí el truco está en que la paratiroidea am, aumenta y no aumenta a la vez el fosfato. ¿Ok? El calcio sí lo va a aumentar a nivel de la reabsorción tanto de intestino como de riñón, ¿no? Pero el fosfato solamente a nivel intestinal. ¿Ok? Entonces, el calcio, todo lo que es calcio, lo va a aumentar. ¿Aumenta la producción de calcitriol? Sí, correcto. De esta forma, la vitamina D también aumenta o contribuye a la hipercalcemia. Reabsorbe calcio en el tubo contorneado distal. Esto es correcto. El calcio se reabsorbe en la nefrona a nivel del túbulo contorneado distal, mientras que el fosfato se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Aumenta la absorción intestinal de fosfato, esto también está bien. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan como que no, el fosfato lo baja, ¿no? La paratiroidea baja el fosfato y eleva el calcio. Pero eso es dependiendo de en qué sitio o a qué sitio te refieras, ¿no? Porque si es en el intestino, sí lo aumenta. Pero si es en el riñón, no aumenta la reabsorción de fosfato. Más bien aumenta la pérdida de fosfato. Entonces, esto es lo que está mal. Esta sería la clave. Aumenta la pérdida urinaria de fosfato. Se hace que se vaya por la orina. ¿Y cuál es el efecto neto? Al final, la paratormona aumenta o no aumenta el fosfato. La respuesta es que lo disminuye. ¿Ok? Su efecto neto es que lo disminuye. ¿Ya? Entonces, esa sería la clave. Si tienen preguntas, chicos, pueden hacerla. Igual hay varios esquemas seguros acerca de la fisiología paratiroidea, vitamina D, fosfato, calcio, ¿no?
Y bueno, como un feedback negativo, la hiperfosfatemia aumenta la paratormona, ¿verdad? Porque la paratormona lo que hace, como les dije, es disminuir el fosfato. Entonces, cuando el fosfato esté muy elevado, la paratormona va a aumentar para poder controlar estos niveles de fosfato, ¿verdad? Que es lo contrario, sería lo contrario al calcio. Ya, chicos, si tienen preguntas, normal pueden hacerlas. Ya, vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, paciente femenina de 43 años refiere cefalea progresiva desde hace 6 meses y cansancio excesivo. Se encuentra en el laboratorio hipoglicemia persistente, además de hipercalcemia. Se le realiza una tomografía de abdomen y se encuentra una masa de 4x3 en la cola de páncreas. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Ya chicos, esta pregunta la puse porque algo así parecido vino en mi examen de endocrino de Semio del Baiza. Bueno, entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? En los exámenes siempre les gusta hacer. Yo pienso que si Arribas Plata hace el examen, va a poner una de estas preguntas. Y el otro Calderón quizá también. De nuevo. ¿Alguien tiene una idea? ¿Han escuchado, chicos, han escuchado de la neoplasia endocrina múltiple? Pueden usar el micro también si desean. No, creo que no lo hemos visto en clase. Ya. Sí, pues, porque, o sea, como tal no tiene, o sea, no están en la teoría, pero al menos a mí sí me preguntaron porque en Semio, ¿no? Y bueno, pero de una vez les enseño. A ver, básicamente la neoplasia endocrina múltiple hay tres tipos, ¿no? Tienes la tipo uno, tienes la tipo 2A y tienes la tipo 2B. Ok, entonces ambas, como dice su nombre, incluyen la presencia de distintos tumores endocrinológicos. Entonces, ¿qué tumores endocrinológicos recuerdan? Probablemente todos ya hayamos escuchado de los adenomas pituitarios, ¿verdad? Donde hay pues prolactinomas, hay tumores de hormona de crecimiento que generan acromegalia, ¿verdad? Hay tumores am, bueno, el resto de hormonas que se producen en la pituitaria, ¿no? La TSH, el ACTH, el ACTH también es muy frecuente. Bueno, entonces, eh, en la pituitaria tiene sus tumores, como le mencioné, pero también tenemos tumores a nivel del páncreas. ¿Qué es lo que produce el páncreas, chicos? El páncreas produce insulina, ¿qué más? Glucagón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Produce glucagón, produce somatostatina, entre otras hormonas. Entonces, esos tumores también son considerados tumores endocrinológicos. Otro, a nivel de la tiroides. Los tumores de tiroides también son tumores endocrinológicos. Y los tumores de la paratiroides. Entonces, ¿cómo diferencio cada uno de estos? El tipo uno es fácil porque hay una mnemotecnia que es de la triple P, PPP, ¿ok? P de paratiroides, P de pituitaria y P de páncreas, ¿ok? Entonces, si tienes un tumor en la pituitaria, uno en la paratiroides y uno en el páncreas, entonces ya tienes tu diagnóstico, ¿no? Una neoplasia endocrina múltiple tipo uno, ¿ok? Y es un desorden genético, ¿ok? Estos pacientes desarrollan estas neoplasias, ¿no? Simultáneamente, no progresivamente con el tiempo. Pero en las preguntas siempre te van a venir con todos los síntomas, ¿no? De cada uno. ¿Cómo piensas que hay una neoplasia a nivel de la pituitaria? Puede referirte a cefalea, ¿verdad? Cefalea persistente. Por ejemplo, en el caso de aquí dice que hay cefalea. Hay cefalea. Puede indicar, podría, ¿no? Un tumor que está creciendo. La segunda P era la de la paratiroides. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene un tumor de paratiroides?
porque tiene hipercalcemia, ¿verdad? Hipercalcemia, entonces hay un hiperparatiroidismo primario, ¿verdad? Y la otra P es del páncreas. Entonces aquí el paciente tiene una masa en el páncreas. Miren chicos, ¿ven? Una masa en el páncreas. Entonces con eso el diagnóstico ya está dado de que va a ser una neoplasia endocrina tipo 1. Y ahora, ¿cuál sería el MEN? Bueno, por Multiple Endocrine Neoplasia, ¿no? También le dicen MEN por eso. La 2A y la 2B comparten dos tumores. Uno de ellos es el feocromocitoma, que como les había mencionado es el que se genera a partir de la médula adrenal, ¿verdad? Y que, y que genera pues epinefrina, norepinefrina, con taquicardia, palpitaciones, cefalea, sudoración. Y otro es el cáncer de tiroides medular, ¿ok? Cáncer de tiroides medular. Entonces, si tienes un paciente con los síntomas del feocromocitoma y que dice que se le ha encontrado un nódulo en la tiroides, ¿no? Entonces ya puedes ir pensando en uno de estos dos, en el 2A o en el 2B. Y ahora, ¿cuál es la característica que los diferencia? El 2A, además de estos dos, también tiene paratiroides. O sea, se presta la P del tipo 1. Por eso es que es 2A, porque está más cerquita al 1, ¿ven? Así como también se pueden acordar. Paratiroides. Paratiroides. Y el 2B, ¿qué es lo que tiene? El 2B tiene neuromas cutáneos, o sea, en la piel, está afectada la piel, neuromas cutáneos. Paciente tiene bultos que le crecen en la espalda, ¿no? En la zona abdominal. O también hábito marfanoide. Hábito marfanoide. ¿Cómo es el hábito marfanoide si es que no lo han escuchado? Se refiere a pues esos pacientes que tienen la brazada muy grande, ¿no? En relación a la estatura. La brazada pues es la longitud que nosotros tenemos cuando estiramos nuestros brazos hacia los lados. Se supone que esa debe ser menor que nuestra estatura, ¿verdad? Entonces cuando nuestra brazada es en una relación a 4 centímetros respecto a la estatura, entonces ahí se dice que la persona tiene hábito marfanoide. Entonces, 2A, 2B, ¿ok? En este caso, pues sería un tipo 1, una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. El polindocrino autoinmunitario tipo 1 es muy raro y no les van a preguntar, pero básicamente aquí pues hay candidiasis, eh, enfermedades de la paratiroides, cosas raras, ¿no? Y el síndrome de von Reinglickhausen, que tiene un nombre horrible, es la neurofibromatosis tipo 1, ¿ok? La neurofibromatosis tipo 1, en la cual, es que no han escuchado de la neurofibromatosis, pues se refiere a las típicas manchas café con leche, que también se acompañan de tumores cerebrales, se acompañan de gliomas ópticos, ¿no? Etcétera. Bien, chicos, si tienen preguntas, ¿está claro? ¿O quieren que repita algo? Si no, para continuar. Está claro. Genial. Igual, si buscan en internet neoplasia endocrina múltiple, ahí les van a salir los tres tipos, con imagen para que se les quede. Ya. Siguiente pregunta. Ah, no, esa no era. Esta ya la vimos. Sí, la vimos. Ah, no, es otra. Jaja. Ya, a ver, si aquí pueden resolverla, genial. Paciente masculino de 38 años acude a consulta por crecimiento de masa a nivel cervical. Refiere además presentar sudoración y cefalea recientes. A la exploración física encuentra masas superficiales a nivel lumbar y hábito morfanoide. ¿Cuál sería el diagnóstico, chicos? A ver. Ujú, muy bien, la tipo D. A ver, tipo D. Muy bien, claro, sería tipo 2B, ¿verdad? 2B, ay, correcto. Tenemos aquí la sudoración y cefalea, que podríamos confundirnos con la pituitaria, ¿verdad? Pero, pero no solo tenemos feocromocitoma, sino también tenemos las masas superficiales, que son los neuromas cutáneos, y tenemos el crecimiento de masa a nivel cervical, que probablemente que sea, chicos, un cáncer de tiroides, ¿verdad? Probablemente un cáncer de tiroides. Algo así me vino en un examen endocrino. Que, o sea, es una pregunta que, o sea, todo el resto de las otras preguntas estaban fáciles,
Y esta era como la complicada, ¿no? Que algunos no pudieron resolver o no se acordaban. A ver, vamos a continuar. Paciente femenina de 33 años acude a consulta por presentar dolor abdominal constante, además de pérdida de peso involuntaria. Al examen físico usted encuentra presión de 80-50, o sea, está baja, ¿no? Hiperpigmentación, ya chicos, hiperpigmentación. En pliegues de manos y mucosa oral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dicen, chicos? Dolor abdominal, pérdida de peso involuntaria. Hipotensión. ¿Será feocromocitoma? No creo, ¿no? Porque feocromocitoma es con hipertensión. ¿Será hipertiroidismo? El hipertiroidismo también cursaba con hipertensión, pérdida. Bueno, también cursa con pérdida de peso, ¿no? Pero la hipertensión, pues ahí no cuadra. Y la hiperpigmentación no tiene mucho que ver tampoco. Si dijeran que la piel está húmeda, que se le cae el pelo, no sé, que tiene exoftalmos, podríamos pensar un Graves, ¿no? Pero no. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tienen clave? A ver, ya clave. La A. Insuficiencia renal primaria. Mm, Muy bien, chicos. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Aquí la clave nos la da la hiperpigmentación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la hormona que genera la hiperpigmentación? La hormona estimulante de los melanocitos, ¿verdad? Y esta hormona estimulante de los melanocitos es un derivado de la propia melanocortina, ¿ok? Que también produce a la ACTH, a la adenocorticotropa. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia adrenal primaria, entonces vamos a tener cortisol bajo en sangre, ¿verdad? Y ese cortisol haciendo un feedback negativo, ¿no? O mejor dicho, un feedback eh, positivo, porque está bajo el cortisol, entonces va a hacer que aumenten los niveles de ACTH, ¿verdad? Entonces aumentan los niveles de ACTH, aumentan los niveles de MSH y de esta forma generan la hiperpigmentación. ¿En qué zonas? Uno típico es en los pliegues de las manos, ¿no? En la mucosa oral. Es típico. Así es como diferencias una primaria y secundaria, ¿verdad? Otra característica que diferencia la primaria y secundaria es la avidez por la sal, ¿ok? Y la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Am, Porque cuando nosotros tenemos una insuficiencia adrenal primaria, se van a afectar típicamente, esta es la corteza adrenal, ¿no? Entonces, aquí en el centro está la médula, perdón, la glándula adrenal, acá está en el centro está la médula y aquí está la corteza. Y la corteza tiene sus tres capas, ¿verdad? ¿Cuáles son las capas, chicos? ¿Se acuerdan? La capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. Yo me acuerdo porque, ¿cómo se dice tasa de filtración glomerular en inglés? Glomerular filtration rate. Así como recuerdo cuál es la externa y cuál es la interna. ¿Y qué produce cada una? La glomerular que producía, chicos, ¿se acuerdan? La glomerular aldosterona. Muy bien. Aldosterona, los mineralocorticoides. La fascicular produce Glucocorticoides. glucocorticoides. Muy bien. Y la reticular, Andrógeno. andrógenos. Excelente. Entonces, G nunca va con G. Así es como también pueden recordar. G nunca va con G. Ya. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia adrenal primaria, lo que queremos decir con eso es que el problema está a nivel de la glándula adrenal. Aquí está el problema, a nivel de la corteza. Entonces, no sé, tuberculosis, un infarto adrenal, una neoplasia se ha metido acá, cualquier cosa. Pero si esto acá se afecta, lo más probable es que no se afecte pues la capa esta la fascicular, no, lo más probable es que se afecten todas las capas.
todas las capas, o las dos de aquí o las tres de aquí. Entonces, si es que se afecta la capa glomerular, no va a haber mineralocorticoides. Si es que no hay mineralocorticoides, no hay aldosterona, ¿qué es lo que va a pasar? La presión se va a ir al suelo, ¿ok? La presión se va a ir al suelo. Y además de eso, no va a haber sodio. ¿Por qué? Porque la aldosterona, ¿recuerdas cuáles son sus funciones? La aldosterona tiene como funciones retención de agua, retención de sodio, o sea, aumenta el agua, aumenta el sodio y baja el potasio, ¿verdad? Aumenta agua y sodio. Entonces, si tu paciente poca aldosterona, tiene poca aldosterona, va a tener poco sodio, o sea, hiponatremia. Y si tú tienes poca sal, lo más natural es que esos pacientes de forma crónica, ¿no? Van a decirte como que tienen la necesidad de consumir sal, quieren comer sal. Ya. Entonces, estos son típicos de la primaria, ¿ok? De la primaria. Entonces, tienes la hiperpigmentación, ¿no? Porque el ACTH está elevado. Y tienes la avidez por la sal. Así es como se explican los dos signos semiológicos que preguntan a veces. Me acuerdo que a la doctora Mendoza le gustaba preguntar por eso. Ya. Entonces, para terminar, una cosa también típica de la insuficiencia adrenal, independientemente de si es primaria o si es secundaria, es que van a generar dolor abdominal. Suele decirse que esto es producido por am, infecciones o por una, ah, por decirlo así, colonización de los ganglios de la pared abdominal y eso genera dolor, ¿no? Y la pérdida de peso. Esos dos son típicos de la insuficiencia adrenal. ¿Ok? La pérdida de peso. Acuérdense que el cortisol eleva la glucosa. Es una de las hormonas del ayuno, ¿no? Junto con el glucagón y la epinefrina. Entonces, si es que no hay suficiente glucosa, nuestro cuerpo va a empezar a utilizar grasa, va a empezar a utilizar proteínas, entonces vamos a perder peso. ¿Ok? Típico de una insuficiencia renal. Ya chicos, si tienen preguntas pueden hacerlas, si no, pasamos a la siguiente. En un paciente con insuficiencia adrenal secundaria, a ver, para reforzar lo que hemos mencionado, no sería esperable cuál de los siguientes. Piel pálida, pérdida de peso, presión arterial normal, avidez por la sal o pérdida de la libido. ¿Cuál será la clave? A ver. ¿Alguien tiene una clave, chicos? Ya, entonces como les mencionaba, dos diferencias fundamentales de la insuficiencia renal primaria y la secundaria son que la primaria cursa con avidez por la sal, ¿no? Y hiperpigmentación, ¿ok? Hiperpigmentación. En cambio, la primaria, pues la primaria no tiene, perdón, la secundaria no tiene hiperpigmentación, pues aquí nos hablan de la secundaria. Entonces, en la secundaria piel pálida, sí, eso está bien. Piel pálida está bien. ¿Por qué? Porque en la primaria es donde hay hiperpigmentación. En la secundaria, como solo pierde peso, es esperable que su piel esté pálida. Pérdida de peso, sí, también. Presión arterial normal, también, ¿no? Como les comenté, donde la presión baja es en la primaria, ¿verdad? Porque ahí se afecta la capa de la capa glomerular, ¿no? Donde se produce la aldosterona. Pérdida de la libido, esta también, chicos. ¿Y saben por qué?
Porque la ACTH también va a regular la producción de andrógenos, ¿ok? Entonces, háganse de cuenta de que la capa, las capas internas, la fascicular y la reticular, donde se forman los corticoides y donde se forman los andrógenos, ambas van a ser influenciadas por la ACTH, inducidas, ¿ok? Entonces, si la ACTH está baja, como en una insuficiencia renal secundaria, entonces los corticoides van a estar bajos y los andrógenos también. Entonces, típicamente puede haber pérdida de la libido. Avidez por la sal, no. ¿Por qué? Porque esta depende de la aldosterona. Y en la insuficiencia renal secundaria no se afecta, ¿no? No se afecta la producción de aldosterona. Porque chicos, ¿quién controla la producción de aldosterona? ¿Qué hormonas controlan la producción de aldosterona? O sea, no es su chamba de la ACTH, pues, ¿no? La angiotensina 2, ¿verdad? Del eje RAS, ¿se acuerdan? Renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 2 actúa por medio de sus receptores de angiotensina para la mayor producción de aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, por eso es que solo en la primaria se afecta. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia adrenal en general? ¿Será tuberculosis suprarrenal, adrenalitis autoinmune, suspensión brusca de corticoides, sepsis o tumores hipofisiarios? ¿Cuál creen, chicos? Mm. ¿Tienen clave aquí, chicos? Ya, entonces, insuficiencia adrenal, como les dije, hay primaria y secundaria, ¿verdad? En la primaria, el problema está en la glándula suprarrenal. En la secundaria, el problema está a nivel de la ACTH, la liberación de ACTH. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que le están dando corticoides en exceso por, se dice, más de 2 semanas, 2 o 4 semanas, y se corta bruscamente, lo que tú haces es que em, al eje de ACTH que está inhibido, porque como estás dando muchos corticoides, entonces, aquí lo voy a escribir mejor, está dando corticoides, está elevado. Esto es exógeno, ¿verdad? Porque tú lo estás metiendo como un medicamento. Lo que haces es que la ACTH la vas a bajar, porque como estás recibiendo en exceso, más de lo que tu cuerpo normalmente produciría, tu ACTH va a bajar. Bla. Entonces, cuando tú de forma brusca suspendes corticoides, bla, entonces lo que haces es tu eje está inhibido. Entonces va a mantenerse inhibido y por lo tanto tu nivel de cortisol se va a ir al suelo. ¿Ok? Y esa es la causa más frecuente de insuficiencia adrenal en general. Esto entraría dentro de las secundarias, pero en general, esa sería la causa más frecuente de insuficiencia adrenal. Si te preguntan de insuficiencia adrenal primaria, solo primaria, la clave sería tuberculosis. ¿Ok? La clave sería tuberculosis, porque eso es lo que más frecuentemente afecta a la glándula suprarrenal en países en vías de desarrollo como Perú. Si te dijeran en Estados Unidos, en Europa, probablemente sea la adrenalitis autoinmune. Adrenalitis autoinmune como primaria. Pero en general, la principal sería la suspensión brusca de corticoides. La sepsis, oye, la sepsis no genera insuficiencia adrenal, ¿no? Como tal, a menos pues que haya una bacteriemia que afecte, ¿no? Y que genere un infarto de la glándula adrenal.
pero como tal, así en general no afectaría. Pero sí hay algunas bacteriemias, como la del meningococo, em, que afectan la glándula suprarrenal, que generan infartos, típicamente. Algo que se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿ok? En la que el paciente tiene insuficiencia adrenal plus petequias en las piernas, así, ¿ok? Tumores hipoficiarios, no, pues esto es de insuficiencia renal secundaria, pero no es lo más frecuente tampoco. Ok, vamos a continuar. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿Cuál de los siguientes no es característico del síndrome de Cushing? A ver qué dicen, chicos. ¿Será necrosis vascular de la cabeza del fémur, obesidad centrípeta, hirsutismo, eosinofilia o cataratas? ¿Tienen clave, chicos? Ya, chicos, entonces el síndrome de Cushing, que seguramente ya se les ha comentado en clase, tiene pues características muy particulares, ¿no? Tienes la fase en luna llena, tienes la joroba de búfalo a nivel semiológico, ¿no? Puedes ver el abdomen del paciente, vas a ver estrías violáceas. Llama mucho la atención su obesidad centrípeta, ¿no? Cómo empiezan a engordar toda la grasa que está en la periférica, a nivel de antebrazos, piernas, se remueve y se dirige hacia el abdomen, ¿ok? Entonces se ensancha y eso genera estrías violáceas. La piel se vuelve mucho más frágil, entonces cuando tú tienes em, pinchazos de aguja, etcétera, estos se van a marcar mucho más, los moretones también. A nivel de examen físico vas a encontrar hipertensión, vas a encontrar a un paciente ansioso, llorando, ¿no? Probablemente, porque los corticoides en exceso también alteran a los pacientes a nivel psiquiátrico. Otras características típicas son pues la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Eso es como que suena muy datero, pero también es algo que preguntan bastante. Que se produce porque el exceso de corticoides generan que las arterias nutricias de la cabeza del fémur se colapsen y eso hace que se necrosen. ¿Ok? Obesidad centrípeta también, ¿no? Hirsutismo también. ¿Por qué? Porque los corticoides van a aumentar la producción de estrógenos y la grasa esta que se acumula aumenta la acción de las aromatasas que convierten a los andrógenos en estrógenos. Y estos a su vez aumentan a los andrógenos. Entonces, como tal, va a haber hirsutismo. O sea, por ejemplo, las mujeres van a comenzar a tener vello facial, vello en zonas donde no deberían, ¿no? Que es típicamente lo que es hirsutismo y cómo lo diferencias de tricorticosis. Ya, y la sinofilia, esta no es característica del Cushing. Esta es característica de Addison, ¿ok? Cataratas sí. El Cushing afecta a nivel ocular eh, a las pacientes y les produce cataratas, ¿ok? Eosinofilia no. Esa es típica del Addison. La insuficiencia adrenal o la enfermedad de Addison se caracteriza por tener hiponatremia, por tener am, la primaria. Hiponatremia, hipercalemia y a nivel de hemograma encuentras eosinofilia. Mientras que en el síndrome de Cushing más bien encuentras neutropenia. Y eso es lo más típico. Listo, entonces esa sería la clave. La siguiente. Paciente de 55 años que presenta aumento de peso, fases de luna llena, hipertensión, hiperglicemia. Se encuentra cortisol en orina de 24 horas elevado.
ACTH elevado que no suprime al test de Lidl. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Será administración exógena de corticoides, enfermedad de Cushing, Cushing paraneoplásico, enfermedad de Addison o Cushing primario endógeno? Aquí, si es que les dictó el doctor Calderón la clase de corticoides, probablemente les mencionó el test de Lidl y el test de Nugent, que de verdad que no son tan importantes, pero solo por cuestiones em, de evaluación los he colocado. Entonces, obviamente tenemos un paciente con síndrome de Cushing, pero el síndrome de Cushing, así como la insuficiencia renal, se puede producir a distintos niveles, ¿verdad? Se puede producir a nivel de la pituitaria, ¿ok? Se puede producir a nivel de la glándula adrenal, una producción de la glándula adrenal de los corticoides, o a nivel periférico, en los cánceres, por ejemplo. Típicamente en el cáncer de células pequeñas del pulmón, ¿ok? Cáncer de células pequeñas. ¿Cuál? El de tipo, eh, también le dicen como que células de avena, oat cells, ¿ok? En la literatura inglesa. Estas producen una proteína recombinante parecida a la paratormona. Entonces, perdón, me estoy confundiendo. Estas producen ACTH, ¿ok? Igualito, como si fuera una hormona pituitaria. Producen ACTH, entre otros síndromes paraneoplásicos. Entonces, esos tres van a llevar a la elevación de los niveles de cortisol, ¿ok? Entonces, ¿cómo los diferencio? Bueno, clínicamente te van a dar lo mismo, los tres. Pues es muy difícil diferenciar. Hay una que otra, pero es bastante complicado. Entonces, aquí el paciente primero se le detectó que tiene síndrome de Cushing. O sea, con eso ya se vio que tiene Cushing, porque su cortisol en orina está elevado. Ahora, chicos, ¿en cuál se elevará el STH? Les pregunto. ¿En el primario, en el secundario o en el ectópico? ¿En cuál la ACTH está elevado? En estos aquí, en estos dos. ¿Por qué? Porque el pituitario es donde se produce el ACTH y en el pulmonar también se está produciendo de forma paraneoplásica. Mientras que en la glándula adrenal, no. Aquí más bien está disminuido el ACTH. ¿Ok? Entonces, ya con eso tú descartas un primario. Chao. Ok, descartas un primario. La enfermedad de Cushing es el Cushing secundario, por decirlo así. O sea, este de la pituitaria es de la enfermedad de Cushing. Ok, entonces, enfermedad de Cushing no es lo mismo que decir síndrome de Cushing. Ahora, ¿cómo diferencio estos dos? Ya sé que es uno de estos. Entonces, aquí la diferencia está en que estas células de la pituitaria sí responden al cortisol. Entonces, si tú le das un exceso de cortisol, que es básicamente el test de Lidl, si tú le das un exceso de cortisol, entonces lo normal es que supriman, ¿ok? En el test de Lidl, si no me equivoco, es 8 miligramos de dexametasona. Se le da al paciente y eso va a suprimir a la ACTH de la pituitaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cortisol va a bajar, ¿ok? Que el ACTH va a disminuir. En cambio, si es que no suprime, eso es porque es una neoplasia probablemente. También puede ser a nivel renal, ¿ah? No, no todo es pulmonar, pero te indica que hay una neoplasia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas células están produciendo ACTH, pero estas no van a responder a los niveles de cortisol
como en las células de la pituitaria, pues simplemente no van a responder. Entonces, cuando te dicen que no suprime, ya, con eso, y como te dicen que es uno de esos dos, con eso tú ya te acercas al diagnóstico. En este caso, un Cushing paraneoplásico. Ya, vamos a continuar. Paciente femenina de 28 años diagnosticada con lupus, tratada con pulsos de dexametasona. Vuelve a consulta tras 4 semanas del alta. Se encuentra ansiosa con pensamientos suicidas, hipertensa. Se encuentra que su piel es más sensible pues quedan las marcas de las vías. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál sería, chicos? Te dicen que está siendo tratada con pulsos de dexametasona y que eso la ha generado el síndrome de Cushing, aparentemente. Cushing exógeno. Claro, excelente. Muy bien. Entonces, de nuevo, enfermedad de Cushing, el problema está en la pituitaria. Insuficiencia adrenal primaria, el problema está en la glándula adrenal, ¿no? Eh, el cortisol está disminuido y el ACTH se eleva, ¿verdad? La enfermedad de Addison, todas las enfermedad, el problema está en la pituitaria, ¿no? Entonces la pituitaria es la que no produce ACTH, ¿ok? Cushing exógeno, la paciente que le están dando como medicamento algún derivado del cortisol, como la dexametasona, la betametasona, la prednisona, metilprednisolona, etcétera, y que generan pues los síntomas de Cushing. Am, y el Cushing paraneoplásico es en el que tienes una producción ectópica de ACTH, ¿verdad? Que mencioné, y cuya característica es que no va a responder a los test de Little, ¿no? O sea, no baja el ACTH por más que tú des un pulso de corticoides, porque no son células que típicamente pues responden a los feedbacks negativos, positivos, pues las células de los pulmones no están en tu esquema de vías de endocrino, ¿no? En la que se ven los feedbacks positivos, negativos. No aparecen. Bueno, esta siguiente pregunta dice, paciente masculino de 52 años, acude a consulta por presentar cefalea intermitente que se acompaña de sudoración. Refiere que al inicio se intensificaba solo al hacer deporte, pero ahora sucede en crisis al reposo. Menciona que ahora siente que se le acelera el corazón. ¿Cuál de los siguientes ayudaría más al diagnóstico del paciente? Entonces tienes cefalea, sudoración, ¿no? Am, aceleración del corazón, que también se les dice palpitaciones, pues. Metanefrinas en orina. Muy bien, excelente. Esa sería la clave, porque estamos pensando en un feocromocitoma, ¿verdad? Como les dije, un tumor de la médula adrenal. Entonces, para diagnosticar un feocromocitoma, lo que típicamente se hace es, aparte de estudios de imagen, una tomografía, así, para poder ver la glándula suprarrenal y así ver los crecimientos de la médula, ¿no? Que es algo que se va a ver más en medicina interna. Am, También tienes esa parte de laboratorio, ¿no? Donde puedes ver las metanefrinas, tanto en orina como en sangre, ¿verdad? Pero lo más típico es en orina. Entonces, allí vas a ver a estos elevados, ¿no? ¿Qué son las metanefrinas? Son derivados bioquímicos de la adrenalina, de la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, es por decirlo así, el metabolito final de estas hormonas y que se detecta en la orina, ¿no? También está el ácido vanil mandélico, ese es otro. Am, entonces, ¿por qué en este paciente pensamos que es feocromocitoma y por qué no un hipertiroidismo? Porque también podría tener hipertiroidismo. Pero en este caso, cuando te dan la tríada típica de cefalea, sudoración, palpitaciones, ahí tienes que pensar en feocromocitoma. Y otro aspecto importante es que te digan que hay crisis, o sea, como que aparece de forma intermitente, ¿no?
Si hubieran dicho que, por ejemplo, se le cae el pelo, que bajó de peso, que hay que la piel está fría, ese tipo de cosas, perdón, caliente, perdón, piel caliente, ahí podríamos haber pensado más en esos exámenes, ¿no? Pero bueno, no creo que ahí tranquen demasiado tampoco. Pero vamos a continuar. ¿Cuál no es causa de hipogonadismo ovárico? Y me acuerdo que esa fue pregunta, esa me vino en el examen de semiología, donde me equivoqué. A ver, o sea, yo recuerdo que cuando la leí en el examen no la entendí porque como que no, habían algunas alternativas que de verdad no sabía cómo relacionar con el eje ovario, hipófisis. Am, pero, a ver, lo que sí es que podemos ir descartando, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Kalman, si es que no lo han escuchado o no lo recuerdan, es un hipogonadismo hipogonadotrópico en el que básicamente hay un problema a nivel del sistema nervioso central, un problema, por decirlo así, genético, ¿no? Del desarrollo, en el que hay anosmia y hay una, un bajo nivel de GnRH. Entonces, ¿qué es la GnRH? La hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, la FSH, la LH van a estar bajas y por lo tanto el estrógeno y la progesterona también. Entonces, bueno, eso es calma, ¿no? Entonces, ese sí es causa de hipogonadismo ovárico. Y en este caso, o sea, yo recuerdo que me había confundido porque también entendía como que hipogonadismo a nivel del ovario, pero se refiere como en general, ¿no? O sea, tanto hipogonadotrópico como hipergonadotrópico. Am, el siguiente es craneofaringioma. Este, igual que el Kalman, también puede generar problemas en la liberación de GnRH, ¿no? Si hay poco GnRH, hay poco LH, poco FSH, entonces es un hipogonadismo hipogonadotrópico también, ¿verdad? Am, síndrome de Turner. Síndrome de Turner será hipogonadotrópico o hipergonadotrópico, chicos. ¿Qué dicen? Hipo. Hiper. Hiper. Ujú. Muy bien. ¿Por qué? Porque el problema del Turner es que eh, las gónadas son disfuncionales, ¿ok? Son aberrantes. O sea, tú las examinas, existen, pero no producen las hormonas como deberían, ¿no? Entonces, en los ovarios, pues hay una deficiencia de la producción de estrógenos, de progesterona, que se producen, pues, si recuerdan, el folículo, los folículos de en virología, ¿no? Tenemos las células de la teca, de la granulosa, y ahí es donde se producían estrógenos. Entonces, los ovarios de las Turner no tienen, pues, estos, estas características. Entonces, la LH y la FSH estarán súper elevadas. LH y FSH. Voy a poner solo LH por cuestiones de tiempo. Y el estrógeno va a estar abajo. Entonces, aquí sí va a haber un hipogonadismo hipergonadotrópico. Pero la pregunta es como que en general engloba tanto hipo como hipergonadotrópico. Así que este también sería. Ok, ese es hiper, esos dos son hipo. Ahora, pancreatitis o anorexia nerviosa. Ya. Yo marqué anorexia nerviosa en mi examen, pero la clave era pancreatitis. Entonces, ¿por qué? Porque primero, la pancreatitis no tiene nada que ver con el hipogonadismo ovárico. Y la anorexia nerviosa sí. ¿Por qué? Porque dicen que la anorexia nerviosa, si es que no recuerdan mucho,
o ya lo van a ver cuando lleguen a psiquiatría, básicamente es las pacientes o los pacientes que tienen una obsesión con, desarrollan una obsesión con la dieta, con hacer ejercicio, con bajar de peso, ¿no? Y que terminan teniendo un IMC por debajo de lo normal, ¿no? Digamos un IMC 16, ¿no? 17, hablando de ya de adultos, porque en los niños es un poco diferente. Y este, y bueno, y eso también genera disfunción a nivel de sus estudios, a nivel del trabajo, etcétera. Entonces, ese es un típico ejemplo de la anorexia. Lo que va a producir es que la anorexia, como les digo, la paciente o el paciente no va a tener ganas de comer. Se dice que su leptina va a estar elevada. La leptina es una hormona que genera saciedad, ¿no? Genera saciedad. Al contrario de la grelina. La grelina, que es otra hormona, esa genera más bien ganas de comer. La leptina es su opuesta. La leptina es saciedad, la grelina ganas de comer. En las pacientes con anorexia, estas no tienen ganas de comer, su leptina está elevada. Entonces, eso lo que va a generar es que baje la GnRH. Así es. No se menciona en en los esquemas mucho, o en la clase tampoco, pero esta relación leptina-GnRH es la que explica por qué la anorexia nerviosa causa hipogonadismo ovárico. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sería un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿verdad? Porque esto va a llevar a que la LH baje, que la LH baje, esté abajo, y por lo tanto que el estrógeno también esté abajo. Ya chicos, entonces si tienen preguntas, pueden hacerlo. ¿Cuál es la causa más común de hipogonadismo hipergonadotrópico? Turner, ¿no? Turner. Esa también suele ser pregunta de examen. A ver, vamos con esto. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrópico en varones? ¿Será síndrome de Kallmann, trisomía XXY, trauma testicular, trisomía XYY o monosomía X? ¿Alguna clave, chicos? A ver, bueno, yo creo que podemos descartar todos. Como es hipergonadotrópico, ¿cómo va a estar la LH-FSH? Van a estar elevadas, ¿verdad? ¿El problema dónde está? El problema está a nivel de las gónadas. En este caso, a nivel de los testículos. Entonces, ¿podría ser trauma testicular? Podría ser, vamos a ver. Lo más típico y lo que creo que por ahí de repente están pensando es en el síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Así como el Turner es la causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrópico en varones, el caso sería Klinefelter, ¿ok? ¿Y cuál será Klinefelter? ¿Será la B, la D o la E? ¿Qué dicen, chicos? La B. Muy bien, la B. Ese es el Klinefelter. Lo puse a propósito para que puedan fijar. Ese es el Klinefelter. Tiene dos cromosomas X. Este XYY, ese es el super hombre, super macho, ¿no? Que genera otro tipo de alteraciones, ¿ok? Pero la típica Klinefelter es esta, una trisomía XXYY. La E, monosomía X, ¿cuál es, chicos? Ese es Turner, ¿verdad? Y aquí la paciente es femenina porque no tiene cromosoma Y, es X0, 45X0. En cambio, este es masculino porque tiene un cromosoma Y. Si tú tienes un cromosoma Y, automáticamente eres varón porque vas a tener o sea, hablando de cariotipo, ¿no? Porque vas a tener el gen SRY que te da como, o sea, te va a producir testículos, básicamente. Entonces, estos Klinefelter, pues básicamente van a ser
grandes, van a ser altos, van a tener gónadas, pero van a ser pequeñas. Algunos tienen problemas en la infertilidad, tenemos problemas en el corazón, tenemos em, coartaciones de aorta, ¿no? Parecido también al Turner, am, dismorfias faciales, ¿no? Entonces, ese es el caso del Klinefelter. Y como tal, tienen oligospermias, ¿no? Ese tipo de problemas que generan infertilidad. Y también todo se debe pues, a que su testosterona está baja, sus andrógenos están bajos. Entonces, si sus andrógenos están bajos, LHFSH está elevada, ese sería un hipogonadismo hipergonadotrópico. Síndrome de Kallmann, no, eso es hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿verdad? Y el trauma testicular, em, en primera que no es lo más frecuente, hablando de traumas, y segundo que no necesariamente porque recibas un trauma ahí automáticamente vas a tener disfunción de las gónadas, ¿no? No está tan asociado. Continuamos. Una mujer de 58 años acude al endocrinólogo, refiere que hace 5 años ha dejado de menstruar, no refiere a otros síntomas aparte de bochornos. ¿Cuál sería lo más esperable de encontrar en la paciente? Si es que no saben, los bochornos pues son síntomas típicos de la menopausia, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Te piden, bueno, que desarrolles, ¿no? LH, FSH, estrógeno. Ya, por cuestiones de tiempo, si no, vamos a ir avanzando. Lo que va a pasar en la menopausia, ¿no? Es que va a haber, primero, una escasez de folículos, ¿no? Ya no vamos a tener folículos. Básicamente la paciente se ha quedado sin am, gametos, entonces no va a haber producción de estrógeno adecuada, ¿verdad? Se detiene la ovulación, se detiene la menstruación. Entonces, ¿el estrógeno cómo va a estar? Va a estar bajo. Entonces, a partir de allí ya puedes deducir, ¿no? Si el estrógeno está bajo, entonces eso va a producir que la LH y la FSH suba o baje. Que suba, ¿verdad? Porque si hay poco estrógeno, el cuerpo va a decir, no, tenemos que tratar de aumentarlo. Entonces la LH y la FSH van a tratar de elevarse, pero va a ser eh, como por las puras, porque ya no va a haber, pues, ¿no? Ya no hay producción de estrógeno. Entonces esto va a acarrear un montón de problemas también, ¿no? Porque los estrógenos de alguna forma son factores de protección cardiovascular, ¿cierto? Los estrógenos son factores de protección cardiovascular, entonces la paciente va a tener pues más hipertensión y va a tener mayor riesgo de infartos cardiovasculares, infartos de corazón, ¿no? Creo que eso también se menciona en integración morfofisiológica o algo así. Pero esa sería la clave. ¿Ok? A ver, continuamos. Creo que nos quedan. Sí, nos quedan dos más. Dice: paciente femenina de 17 años acude al médico por amenorrea primaria. Amenorrea primaria quiere decir que nunca menstruado. A la examinación se observa estatura baja, cuello alado, soplo sistólico. Diferencia de pulsos entre brazos y miembros inferiores. Ya, chicos, entonces, ¿les suena a algo? De repente ya han llevado cardio. ¿Les suena esto de diferencia de pulsos entre los brazos y miembros inferiores? O sea, tú les tomas la presión en los brazos y es distinta a la de los miembros de las piernas. ¿Saben en qué patología se ve eso? Bueno, eso se ve en la coartación de aorta. En la coartación de aorta tenemos una aorta estrechada, ¿ok? Que va a afectar sobre todo la irrigación de los miembros inferiores. En cambio, lo de los brazos va a estar mejor. O sea, en los brazos va a haber mejor pulso, va a haber mejor presión, ¿ok? Y otra es el soplo sistólico. El soplo sistólico también podría ser indicativo de una cortación de aorta, que se esté comportando como una estenosis aórtica. ¿Se acuerdan? La estenosis aórtica produce un soplo sistólico. La coartación de aorta es parecida, ¿no? También produce una estrechez a nivel de la aorta
ya no al nivel de la válvula, sino al nivel de la aorta. Problema congénito que va a producir un solo sistólico también. En este caso, pues tenemos una paciente con aparentemente un hipogonadismo hipogonadotrópico por todos los síntomas que tiene, hipergonadotrópico, perdón, por todos los síntomas que tiene, porque es una paciente de 17 años ya. Este es claramente un síndrome de Turner, ¿verdad? Un Turner se caracteriza pues por tener una estructura baja, por tener un cuello alado, que quiere decir que básicamente los pliegues del cuello van a estar aumentados. Si es que buscan imágenes van a entender a lo que me refiero. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuáles de estas características se ven en los Turner? Higroma quístico sí se ve. Higroma quístico es como una especie de bola que se le forma a nivel del cuello, a nivel cervical, ¿ok? Riñón en herradura, ese también. Es como, también se le dice como horseshoe kidney. Es como un riñón, o sea, cuando los dos riñones están conectados uno al otro, ¿ok? Por el polo inferior. Ese es el riñón en herradura, ¿ok? Se ve algo así. Y eso pues no es normal, ¿no? Entonces se ven los Turner. Aorta bicúspide también, ¿ok? De hecho, la aorta bicúspide, si es que recordarán, es la causa más frecuente de estenosis aórtica en pacientes jóvenes. Y una de estas causas, o sea, una de estas asociaciones es el síndrome de Turner, ¿no? Que cursa con la aorta bicúspide. La cortación de aorta también. Lo que no va a haber es criptorquidia, pues. Criptorquidia, ¿qué quiere decir? Criptorquidia quiere decir falta de descenso de los testículos, ¿ok? Y eso se ve en varones. Entonces, en este caso, eso no podría haber, ¿no? Porque los Turner son fenotípicamente mujeres. Entonces, no habría esto, pues criptorquía no tiene nada que ver. Hablando de los genitales, ¿no? El síndrome de Turner se encuentran normales, ¿no? Sí están, eh, tienen infertilidad, pero los genitales todavía se encuentran. A ver, vamos a continuar. Si tienen preguntas, pueden dejarlas. A ver, voy a revisar. Ya. Bueno, y por último, tenemos una pregunta am, del último tema que me enviaron para su examen, que era el de alteraciones del desarrollo sexual. Dice, paciente femenina de 25 años acude al médico con su pareja por infertilidad. Al examen físico no se encuentran alteraciones, pero al realizar la ecografía se encuentra ausencia de útero y de trompas. Se realiza cariotipo y se encuentra XY. ¿Cuál sería el diagnóstico de la paciente? ¿Será síndrome de Turner, deficiencia de 5-alfa reductasa, insensibilidad a andrógenos, deficiencia de aromatasa, agenesia mulleriana? Voy a tratar de explicar lo más distintivo de cada uno para que puedan recordarlo para su examen. Pero tendrán clave. Yo creo que esto aquí es lo que podría darte el diagnóstico, ¿no? Ya. El síndrome de Turner, como les dije, era una monosomía X, ¿no? X0. Y ya les expliqué las características típicas de estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, por el cariotipo de la paciente, esta no podría ser, ¿verdad? Ok. Ahora, para hablar de estos cuatro, primero analicemos el caso de la paciente. La paciente es fenotípicamente femenina, ¿verdad? Pero en su ecografía no tiene útero y no tiene trompas. O sea, no tiene lo del aparato interno, pero externo sí, ¿no? Y ahora cuando se le realiza el cariotipo se encuentra XY. O sea, cariotípicamente es masculino. Entonces, cuando tenemos esta, esta característica de ausencia de útero y trompas, y fenotípicamente o externamente normal o femenino, tenemos dos posibilidades diagnósticas. La agenesia mulleriana
y la insensibilidad a andrógenos. ¿Ok? Uno de estos dos. O sea, paciente femenina con ausencia de útero y trompas. ¿Por qué? Porque los conductos de Müller, si es que de repente, no, esto no se habla mucho en la facultad, pero los, los órganos internos del aparato reproductor, hablando en mujeres de trompas, ovarios, útero, y hablando en varones de conductos deferentes, glándulas seminales, próstata, am, todos, y bueno, y las vesículas seminales, ah, todos estos son producidos por los conductos mullerianos, ¿no? O por los conductos, perdón, por los conductos mullerianos en el caso de las mujeres, o el conducto de Wolff en el caso de los varones, ¿ok? Entonces, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Mayer-Rokitansky en las mujeres en las que no va a haber, o sea, los conductos de Müller no van a producir los órganos que deberían. Entonces, la paciente no va a tener útero, la paciente no va a tener trompas, ¿ok? Pero externamente sí va a ser normal. ¿Por qué? Porque la parte externa es producida no por los conductos de Müller, sino por otras estructuras, ¿ok? Estamos hablando de los primorios genitales, ¿ok? Esos van a producir, por decirlo así, la vagina, la uretra, etcétera. En cambio, la parte interna es producida por los conductos de Miller o conductos de Wolff. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y en la insensibilidad a andrógenos es igualito, ¿ah? Es igualito. ¿Por qué? Porque los andrógenos en los varones son los que inducen la producción de los derivados de conductos de Wolff. Pero si tú tienes un varón que es insensible a los andrógenos, es decir, que no tiene receptores adecuados para los andrógenos, por default, por default van a producir lo mismo que las mujeres. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, em, cuando no tienes andrógenos, tú externamente vas a ver, o sea, un varón va a verse como una mujer. ¿Ok? Pero ahora les pregunto, a pesar de ser varón, perdón, a pesar de parecer como mujer, ¿va a tener conductos de Müller? No, porque estos son típicos, o sea, ya dependiendo de los genes de las mujeres. Entonces no puede tener ni útero ni trompas, ¿ok? Entonces es igual que la genesia mulleriana, no va a haber ni útero ni trompas. Ahora, ¿cómo diferencio ambos? ¿Cómo diferencio a la insensibilidad a andrógenos de la genesia mulleriana? Fácil, por el cariotipo. La genesia mulleriana estamos hablando de una paciente X0 y la insensibilidad a andrógenos hablamos de un paciente XY, ¿ok? XY. Así es como diferencias. Entonces, repito, cuando tienes una paciente femenina que acude y que tiene, refiere a ausencia de útero y ausencia de trompas, piensas o en agenesia mulleriana o en insensibilidad a andrógenos, ¿ok? La agenesia mulleriana porque como no se produce los derivados del conducto de Müller, entonces no tiene ni útero ni trompas. Y la insensibilidad a andrógenos, ¿por qué? Porque la paciente va a tener externamente todo de mujer, a pesar de ser varón, todo de mujer, excepto los derivados del conducto de Müller, porque esta paciente tiene, o sea, no tiene los genes necesarios para poder formar el útero y trompas, entonces no los tiene. ¿Cómo lo diferencias? XY insensibilidad a andrógenos, X0 agenesia mulleriana o Mayer-Rokitansky. Ahora, y los otros dos son muy raros. La eficiencia es 5 alfa reductasa. em, en esta, pues, básicamente lo que va a ocurrir es que es una paciente femenina desde el nacimiento, pero cuando llega a la adolescencia comienza a convertirse o a adquirir rasgos masculinos, ¿no? El vello, le comienzan a crecer gónadas masculinas. Entonces en la adolescencia, por decirlo así, pasa de ser más
femenino o más masculino. Ok, esa es la característica. Y en la deficiencia de aromatasa. En realidad no estoy seguro si es que les han hablado de esas patologías o esas alteraciones de la diferenciación sexual. Y en la deficiencia de aromatasa, la diferencia o lo característico es que durante el embarazo, o sea, para recordar la aromatasa es pues la enzima que convierte a los estrógenos en, perdón, a los andrógenos en estrógenos. ¿Ok? Entonces, si es que no hay aromatasa, no va a haber estrógenos, sino los andrógenos van a aumentar, ¿no? Van a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que durante el embarazo la mamá va a empezar a adquirir hirsutismo, va a empezar a masculinizarse, por decirlo así, físicamente, ¿no? Vello donde no debería, etcétera. Entonces, esa es la clave distintiva de la deficiencia de aromatasa. Ok, en realidad esto es lo más importante que debes saber como para responder a esta pregunta, pero es algo que no suelen mencionar muchos doctores, porque no, o sea, no vienen en los exámenes. Ya chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Porque si no, ya con eso estaríamos terminando. Voy a marcar todos los que para poder enviarles también. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo por hoy día. Muchas gracias por su atención. A ver, disculpen que quizás no pueda estar con mi tablet porque no estaba funcionando muy bien. Aquí era hiperpigmentación. Dos. Ya chicos, si no hay preguntas, entonces lo dejamos aquí por hoy día. Éxitos en sus exámenes de mañana. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.